Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues hoy tenemos una excelente conferencia, ¿no? Que nos van a brindar nuestro equipo de certificaciones. Nos van a platicar de varios tips en esta certificación sobre los estándares mínimos de seguridad en CityPath y en operador económico autorizado. O sea, recordemos que esta figura es sumamente importante para poder tener plena seguridad en nuestra cadena de suministro. Y quisiera, antes que de iniciar esta conferencia por parte de nuestro equipo y de nuestra división de BI certificaciones, invitarlos a las siguientes reuniones que vamos a tener. Hay una serie de reuniones muy interesantes. Vamos a continuar con una serie de pláticas, por ejemplo, con estos de tips de impuestos, ¿no? Que me parece muy interesante, que nos va a dar Jocelyn Villa, está enfocada a comercio exterior pero impuestos internos. El tips de compliance, mi empresa está en proceso de reestructura, aspectos a considerar. No, este es el eterno matrimonio entre el anexo 24 y 31 o el eterno divorcio. Y tips de consultoría del TEMEC, ¿no? Que es 2 días antes de que arranque este nuevo tratado. Vamos a conversar respecto a algunos tips para poder tomarlos en cuenta en su implementación. Y también tenemos otro gran programa, recordemos que en la misma hora, pero por un distinto canal, tenemos a conferencistas de primer nivel. No, ayer estuvimos conversando con el doctor Cruz Barney, quien nos platicó respecto al capítulo de solución de controversias, aprovechó el espacio para platicar también de laboral y estos mecanismos de solución rápida. El 18 vamos a contar con Adrián González, alguien que ha escrito de manera continua en nuestra revista, en Trade and Law Customs Magazine México, y él nos va a platicar desde la perspectiva del agente aduanal americano, porque él es agente aduanal americano, cuál va a ser la implementación del TEMEC o del USMCA por parte de Estados Unidos. ¿Cómo lo está viendo? O sea, recordemos que incluso el Congreso ha establecido ya un programa para su implementación, en donde ya tienen incluso un calendario para los próximos años, con reuniones tanto con México como reuniones a nivel comisión que van a sostener en el Congreso de Estados Unidos. También vamos a contar con Romina Gaya. Romina Gaya, ¿no? Desde Argentina nos va a platicar el 22 sobre el home office y el trabajo independiente. Aquí se los súper recomiendo. Es una plática que les va a permitir a ustedes tener herramientas adicionales y convencerse, sobre todo los que prestamos servicios, de que se puede trabajar desde nuestra casa implementando ciertos mecanismos que nos permitan tener orden. Edgar Preciado, de la comunidad andina, nos va a conversar también. Enrique Cano, exdirector de la aduana de Uruguay, adicionalmente fue expresidente del Consejo de Cooperación de la Organización Mundial de Aduanas, de donde vienen todos los temas de las implementaciones a las enmiendas. Él nos va a conversar sobre los retos de las aduanas del futuro después del COVID-19. Va a ser muy interesante la plática que nos va a dar. Por supuesto, el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, quien va a tratar temas que me parece que todos debemos de conocer, sobre todo por la reciente reforma del 2020, pero pues más que nada por los efectos que se están viviendo actualmente en cuanto a su implementación. Y finalmente, para cerrar el mes, que vamos a seguir en julio con estos esquemas, contamos con una mesa de negociadores. Esta mesa de negociadores nos va a permitir, ¿no?, platicar con las personas del gobierno federal que estuvieron al frente de la negociación del TEMEC, incluso gran parte de ellos estuvieron en las negociaciones de los demás tratados. También nos va a acompañar el coordinador del cuarto adjunto de la iniciativa privada, Eugenio Salinas. Esta mesa, el compromiso es dar 5 tips o recomendaciones cada uno de ellos y también platicarles anécdotas. Es como el backstage, lo que estuvo atrás, ¿no? De lo que estaban viendo los negociadores y cómo lo están viviendo. Y así vamos a continuar en el mes de julio, les vamos a hacer llegar el calendario. Pues sin más, por el momento quisiera ya cederle los micrófonos a nuestro valioso equipo de certificaciones. Ahí está Sonia, está Carla, está Karen, adelante, ¿no? Para que puedan darles esta brillante exposición. Y como siempre, un privilegio saludarlos, verlos a todos y muy agradecido de que nos acompañen en esta serie de conversaciones que hemos tenido. Que por cierto, hoy me dijeron,
ya fueron 62 conferencias o pláticas distintas, ¿no? En esta época de pandemia que hemos dado como grupo TLC, con un alcance en redes sociales de más de 75,000 reproducciones y con una, digamos, un registro aproximado de más de 3,000 personas que han estado entrando a este tipo de reuniones y de conferencias. No queda más que agradecerles. Ya saben que el propósito por parte de TLC siempre es contribuir y compartir el conocimiento para que ustedes puedan implementar las mejores prácticas. Muchas gracias y excelente tarde a todos. Muchas gracias al doctor Octavio de la Torre, aquí recordándonos un poquito de las pláticas que se avecinan, ¿no? Ahí con temas muy interesantes. Me presento, mi nombre es Carla Hernández, yo soy líder del área de certificaciones de OEA y CITIPAD. También esta plática pues va a estar la licenciada Karen Anaya, que es parte del área de certificaciones OEA y CITIPAD y especialista ahí en CITIPAD, ¿no? Nada más confirmando que todos nos escuchen. Sí se escucha, Carla. Sí se escucha bastante, perfectamente bien. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos por confirmar. El día de hoy vamos a ver la primera parte de los requerimientos de CITIPAD y OEA, ¿no? Recordemos que ambos son operadores económicos autorizados. OEA es aquí en México y CITIPAD en Estados Unidos. Vamos a generalizar los requerimientos de ambas certificaciones debido a que en muchas partes o en muchos requerimientos casi que son los mismos, ¿no? Entonces les queremos dar a conocer, pues como quien dice, los primeros seis estándares de estas certificaciones y comentarles qué nos va a pedir la autoridad o de qué se trata cada requerimiento, ¿no? Entonces, comenzamos, Karen, por favor. Y nada más recordando que al final vamos a ver preguntas o dudas que tengan, para que igual si quieren irlas poniendo en el chat, con gusto nosotros las vamos a ir revisando para al final poderlas contestar con todo gusto, ¿no? Adelante, Karen, por favor. Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan bien ahí? Sí, Karen, gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Pues bueno, como mencionaba hace un momento, Carla, vamos a estar viendo el día de hoy una primera parte de los requerimientos de las certificaciones de seguridad, OEA y CITIPAD. Las vamos a ver de manera general, haciendo un poquito de distinción en lo que dice una y otra, ¿no? Pero en general, pues vienen siendo requerimientos muy parecidos. Debido a que pues son bastantes estándares, el día de hoy vamos a ver una primera parte y ya en el calendario de julio se estará publicando la continuación, ¿no? Y vamos a continuar con estos miércoles de seguridad, ¿no? Viendo un poquito más a detalle unos temas que vale la pena dedicarles la hora entera, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con los primeros estándares, siguiendo el orden de los estándares de CITIPAD, pero también mencionando los de OEA, ¿no? Primero que nada, en el perfil de CITIPAD tenemos el estándar 1, que es el de visión de seguridad y de responsabilidad. Como saben, es de los nuevos criterios de ahora el 2020 en CITIPAD, en el portal, ya lo pueden encontrar ahí. Entonces, ¿qué nos pide este primer estándar que es nuevo para CITIPAD? Primero que nada, nos pide dar a conocer el compromiso de la seguridad de la cadena de suministros a través de una política de seguridad, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver más a detalle, pero nos está pidiendo una política. Nos pide también contar con un equipo de los distintos departamentos, es decir, tipo un comité de CITIPAD. También nos pide contar con revisiones a los procedimientos, o sea, al cumplimiento, prácticamente auditorías internas. Y por último nos pide tener actualizados y con conocimiento y entrenamiento a los puntos de contacto de CITIPAD. Entonces, este es el de CITIPAD. ¿Y qué nos pide
OEA en su primer estándar nos pide un análisis de riesgos, que van a ver más adelante que en el caso de CITIPAT es todo un estándar dedicado a análisis de riesgos, ¿no? Entonces, se repite, nada más es un poquito cambio de estructura, pero ambas certificaciones lo requieren. También nos pide política de seguridad, que mencionábamos ahorita, auditorías internas, también se repite, y nos habla de planes de contingencia, que también en CITIPAT nos lo va a requerir, pero como parte del análisis de riesgos. Entonces, viendo más a detalle cada uno de estos requerimientos, primero que nada, pues la política de seguridad, ¿no? ¿Qué es una política de seguridad? Prácticamente va a ser una declaración de la empresa hacia el exterior y hacia sus empleados de que está comprometida con la seguridad de suministros y está dando a conocer que cuenta con procesos, ¿no? Para lograr este fin. Entonces, la política de seguridad va a establecer que pues, la empresa está en contra de las actividades criminales, que sigue todos estos procesos para prevenir el tráfico de drogas, el terrorismo, el tráfico de personas, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos va a decir la política de seguridad. Puede ser muy sencilla, puede ser toda una cuartilla, ya va a depender de manera interna lo que la empresa vaya a establecer, ¿no? Entonces, ambas certificaciones ya nos están pidiendo este requerimiento, ¿no? También ya CITIPAT. También nos piden pues que sea difundida, ¿no? No es nada más crearla, sino que la demos a conocer como tal. Entonces, se recomienda que la difundamos o que la coloquemos a la vista en recepción, en el área de envíos, de empaques, en el área de carga y descarga. Sobre todo, darla a conocer también con los socios comerciales, ¿no? Que ellos sepan que nosotros somos una empresa certificada y seguimos ciertos procesos, ¿no? Nos dice OEA que la política de seguridad debe ser revisada anualmente. Es decir, si revisamos y no hay ningún cambio en el contexto y no es necesario cambiarla, pues adelante, ¿no? Pero que sea revisada anualmente para ver si es necesario hacer alguna actualización. Y un punto muy importante que nos menciona CITIPAT es que esta política debe ser firmada o aprobada por gerencia. Nos dice alta gerencia, ¿no? Puede ser a lo mejor gerencia de planta o si es posible que el corporativo nos lo apruebe, pues que sea firmado por ellos, ¿no? Eso le va a dar, para CITIPAT de eso le da como cierta, pues legalidad, ¿no? Estatus, como que desde el centro de la empresa, la cultura de la empresa se está adoptando esta política, ¿no? Eso es respecto a la política de seguridad. Después la certificación CITIPAT nos pide pues que tengamos un comité de CITIPAT, ¿no? En el que participen representantes de las áreas involucradas, ¿no? Recursos humanos, sistemas, almacén, envíos, un poquito por ahí a lo mejor de administración, dependiendo cómo esté estructurada la empresa, ¿no? Y esto va a permitir que pues todos los departamentos se hagan responsables de los procesos que involucran a cada uno de ellos, ¿no? Aquí el chiste es que no dejemos que una sola persona sea el líder y el auditor interno y el que hace todo respecto a la certificación, ¿no? Sino que se vea que es un equipo que trabaja que trabajan juntos con este fin, ¿no? Entonces, es algo que realmente también de cierta manera pide OEA, pero no viene como tal en un subestándar como en el caso de CITIPAT, ¿no? También otro requisito de ambas certificaciones es contar con auditorías internas, ¿no? Este es un tema que realmente CITIPAT antes no se metía mucho, pero ahorita ya junto con el comité ya lo está pidiendo, ¿no? O sea, que realmente hagamos revisiones de que se están cumpliendo los procesos en la empresa, ¿no? Como debe de ser. Entonces vamos a tener un calendario de auditorías internas, vamos a tener un formato y vamos a tener un formato de apoyo y vamos a tener evidencias y seguimiento de hallazgos, ¿no? Entonces, este es uno de los temas, auditorías internas, que más adelante vamos a ver más a detalle, ¿no? Entonces, sí se los quisimos mencionar ahorita, pero
este tema da para más, ¿no? Para explicarles un poquito más a detalle de cómo hacer una auditoría interna, de qué se trata, etcétera, ¿no? Pero sí es importante mencionarles que es un requisito muy importante de ambas certificaciones que ustedes mismos auditen sus procesos, ¿no? Ambas certificaciones también ya nos dicen que los resultados deben ser reportados a gerencia y tenemos que dar cierto seguimiento a las observaciones, ¿no? O sea, no es nada más auditar y salieron observaciones y ahí queda, sino que hay que cerrarlas, ¿no? Y el estándar de CITIPA también nos habla aquí de simulacros, ¿no? Prácticamente un simulacro se va a hacer con base en el plan de contingencia o en el análisis de riesgos, ¿no? Aquí el objetivo es crear una simulación o una situación en la que exista un riesgo, ¿no? O sea, vamos a simular que se cumplió alguno de nuestros riesgos para nosotros detectar si nuestros empleados reaccionan como debe de ser y como de acuerdo a los procedimientos, ¿no? Esto nos va a ayudar a detectar si a lo mejor hace falta algún entrenamiento o a lo mejor nuestros procesos no están siendo realistas, no están estableciendo lo que se puede cumplir por la empresa. Entonces, es bien importante que los simulacros los hagamos una vez al año, ¿no? Y que tengamos evidencia de que los estamos haciendo y que tengamos resultados y que si esto nos arroja acciones correctivas, pues que las hagamos y las finalicemos, ¿no? Ambas certificaciones ya nos están pidiendo los simulacros. OEA se refiere un poquito más a simulacros en cuanto a la operación logística, ¿no? O sea, a lo mejor una desviación de ruta, algún paquete sospechoso en una unidad o algo así. Y CITIPAD es un poquito más amplio en cuanto a simulacros, ¿no? Nos dice que pueden ser simulacros con los guardias de seguridad, algún control de accesos, algo más interno, ¿no? Entonces, aquí cualquier, ya sea interno o externo, nos va a poder ayudar con las certificaciones. Y otro punto, el cuarto punto de este estándar para CITIPAD nos dice que hay que tener actualizados a nuestros puntos de contacto. No solamente tenerlos actualizados en el portal, porque si los que ya son CITIPAD recordarán que ahí en el portal damos de alta quiénes van a ser los puntos de contacto principales, ¿no? Con quien se va a dirigir la autoridad en caso de cualquier duda, cualquier observación. Entonces, es mantenerlos actualizados, pues en caso de alguna rotación, de algún cambio, pero también que ellos estén actualizados en cuanto al tema de CITIPAD, ¿no? Que sepan si ya se hicieron auditorías internas, si hay alguna observación, si ya se cerró, o sea, que tengan cierta noción del estatus en el que está la empresa en cuanto a la certificación, ¿no? Aquí pues, muchas veces pasa que ponen de punto de contacto a lo mejor al representante legal o a lo mejor alguien de corporativo que ni siquiera está empapado de qué es lo que sucede en la planta, ¿no? Entonces, la idea aquí es que pongamos a alguien que esté manos a la obra en cuanto a la certificación, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito general del análisis de riesgos. Como les mencionaba, este tema forma parte del primer estándar de OEA, pero para CITIPAD pues le dieron tanta importancia, tanta relevancia que quedó como un solo estándar, ¿no? De igual manera, un solo análisis de riesgos nos puede cumplir para ambas certificaciones, ¿ok? En el caso de que contemos con las dos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un análisis de riesgos de una empresa? Existen un montón de análisis de riesgos de distintos objetivos, ¿no? Aquí nos centramos en la cadena de suministros, ¿ok? Entonces, la idea es que esto nos permita identificar y detectar las vulnerabilidades y las amenazas para la empresa y su cadena de suministros, ¿no? Aquí nos vamos a dar cuenta qué clase de riesgos tenemos y eso nos va a permitir también identificar y establecer procesos para mitigar esos riesgos que estamos identificando, ¿no? Porque cada empresa va a tener distintos riesgos.
Entonces, en el caso de CityPath nos dice que nuestro análisis se debe dividir en dos partes. Primero en una autoevaluación de los procesos, es decir, como viendo un poquito hacia adentro, y la segunda parte es un análisis de riesgo internacional y nos menciona que hay que contar con un mapeo, que a los que ya son OEA les va a sonar ahí familiar lo del mapeo, ¿no? Porque ya desde hace años OEA nos pide un mapeo. Nada más que CityPath pues nos lo toma como parte del análisis de riesgos, ¿no? Viendo un poquito hacia afuera nuestra cadena de suministros, nuestros riesgos internacionales. Entonces, este es otro tema que más adelante vamos a ver más a detalle porque da para mucho más, pero pues como parte del perfil aquí se los mencionamos, ¿no? Aquí también una pequeña diferencia es que CityPath se basa en la teoría o el método de los 5 pasos para llegar al análisis de riesgos y OEA nos pide basarnos en la ISO 31030, si no me equivoco, la 31000. Entonces, prácticamente la diferencia es que el ISO nos habla de una ponderación como semi-cuantitativa, dar ciertos valores a nuestros riesgos. Y en el caso de los 5 pasos, pues nos menciona que las ponderaciones pueden ser baja, media, alta, ya nos lo deja un poquito más a interpretación, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer este análisis de riesgos y de acuerdo a ambas certificaciones hay que actualizarlo de manera anual o en caso de que cambie el contexto de la empresa, ¿no? Para ambas certificaciones. En caso de algún incidente o algo que valga la pena volver a hacer este análisis, entonces se debe hacer, ¿no? Ok, y ya pasándonos al tema de los socios comerciales, ¿no? Creo que este es un tema, siempre digo que son temas relevantes cada estándar, pero creo que en especial ambas certificaciones respecto a los socios comerciales, pues sí hacen mucho énfasis, ¿no? Entonces, para fines de ambas certificaciones, pues, ¿qué es lo que se está buscando? Que los socios comerciales que estén involucrados directamente con la mercancía o igual con la cadena de suministros, pues que se hagan, que haya un procedimiento documentado para todo lo que es la selección, la auditoría, cartas compromiso, todo lo que tenga que ver para que nosotros sepamos que los socios comerciales con los que trabajamos pues son buenas empresas y son empresas legalmente constituidas, ¿no? Entonces, el único o la única diferencia que a lo mejor CityPath no toca como OEA es que OEA sí toma en cuenta aquellos socios comerciales que están dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? A aquellas empresas que tenemos para limpieza, para comedor, o empresas de seguridad, o empresas de paquetería, de empaque, perdón, que estén laborando dentro de nuestras instalaciones, pues vamos a considerarlos como socios comerciales críticos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están dentro de nuestra instalación y pues tienen acceso a la mayor parte de nuestra instalación y esto genera un riesgo, ¿no? Entonces, es la única diferencia, pero básicamente es pues queremos verificar que los socios comerciales con los que vamos a trabajar y están involucrados en la cadena de suministros, pues no nos van a representar ningún riesgo para nuestra operación, ¿no? Como hemos mencionado en otras pláticas, no hay riesgo cero, pero estableciendo ciertos controles que ahorita les voy a comentar a continuación, pues nosotros vamos a saber qué nivel de riesgo está cada socio comercial, ¿no? Digo, hablando de socios comerciales, no puede faltar el transportista, no puede faltar nuestro agente aduanal, hablando de certificaciones de CityPath, a lo mejor algún almacén, y como comenté de OEA, ¿no? Cualquier proveedor que esté dentro de nuestras instalaciones, vamos a tener que pues manejar ciertos controles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocupa tener nuestro procedimiento documentado? Pues, ¿cómo hacemos la selección de socios comerciales, ¿no? ¿Y qué documentos les vamos a requerir de primera instancia para nosotros verificar que sean empresas confiables? Entonces, por poner un ejemplo, o sea, que nos den copia de su acta constitutiva,
una copia de la identificación del representante legal, una opinión positiva, algún comprobante de domicilio. Entonces, aquí es importante que, por ejemplo, para cuestiones de CityPad, pues sí podemos utilizar el SBI, ¿no? Y es muy importante que si vamos a trabajar con socios comerciales que ya se encuentran certificados, pues validar este punto, ¿no? Es muy importante solicitar evidencia, ¿no? Ahí es importante si la empresa con la que vamos a trabajar nos comenta que son OEA, pues solicitarle o su oficio de inscripción o mejor aún su última renovación, ¿no? Para saber que no han perdido esa certificación. Entonces, ¿qué documentación le vamos a pedir a nuestros socios comerciales para yo saber si voy a trabajar con él, ¿no? Ya con lo nuevo de CityPad sí nos menciona pues que es importante pues ver si la empresa pues no está pues ahí metida en cuestiones fraudulentas o lavado de dinero o este tipo de cuestiones. Entonces ahí sería pues ya acercarnos a las dependencias correspondientes para solicitar a lo mejor un reporte de crédito o cualquier documento que nos dé a notar que la empresa pues no está inmiscuida en cosas ilícitas, ¿no? Entonces, aquí va a ser muy importante que nosotros como tal, pues tengamos documentos o acuerdos contractuales donde establezcamos que somos una empresa certificada y les estamos solicitando a nuestros socios comerciales que se basen o tengan ciertos controles que a nosotros nos van a dar más seguridad para la operación logística, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de la aplicación de un cuestionario o bien cartas compromiso, ¿no? Es decir, que los socios comerciales se van a comprometer a seguir ciertas medidas de seguridad cuando vayan a nuestra instalación, es decir, asentar en un documento que nosotros somos una empresa certificada y por ende vamos a solicitar a los choferes, por poner un ejemplo, identificación, que siempre esté con su uniforme, a lo mejor solicitar a nuestra compañía de transportista pues los gafetes, todo eso, ¿no? Entonces, sí, la siguiente, Karen, por favor. Entonces, es importante contar con esta evidencia de que nosotros le dimos a conocer al socio comercial que estamos certificados y qué medidas van a tomar, así como cuestionarios de seguridad. Estas dos son evidencias importantes para nosotros comprobar que pues hicimos pues un examen al proveedor que vamos a contratar, ¿no? Y de esto va de la mano lo siguiente, ¿no? Que son las auditorías a los socios comerciales. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos auditorías presenciales en la medida de lo posible y también establecer pues un nivel de riesgo a nuestros proveedores, a nuestros socios comerciales, ¿no? Es decir, si yo tengo un transportista que me genera más riesgo, pues necesito ir a revisarlo, ¿no? Necesito saber pues que donde guarden sus unidades de transporte estén seguras, tengan bardas, tengan cámaras de seguridad, nosotros validar físicamente que sí están llevando los controles de seguridad que o en el cuestionario o en la carta compromiso nos están comentando, ¿no? Entonces, para OEA sí nos solicitan que pues las visitas deben de ser pues mínimo una vez al año, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener ahí un pequeño calendario en donde nosotros tengamos una programación de cómo están nuestros socios comerciales y cuándo los vamos a ir a auditar. La siguiente, por favor. Ya hablando de cosas más específicas de CityPad es, pues nosotros como miembros en este programa debemos utilizar transportistas que estén certificados solamente en CityPad, ¿no? O sea, no podemos utilizar un transporte que no esté certificado, entonces es una cuestión importante que deben de tomar aquellas empresas que estén certificadas en este programa. Es importante que si las empresas transportistas con las que nosotros trabajamos subcontratan a otras empresas transportistas, pues que nos den un listado de qué empresas transportistas pues están subcontratando para nosotros tenerlas en cuenta, ¿no? Y que pues no es aceptable que de repente nos manden un chofer de una línea transportista de la cual no la tenemos registrada y no tenemos evidencia de cuestionario o de carta de confidencialidad o de alguna auditoría. Entonces, pues no sabemos si es una empresa confiable. Entonces tenemos que tener este tipo de evidencias. Y si te comenta el perfil de CityPad que es importante pues limitar la subcontratación a un nivel, ¿no? Es decir, que la línea transportista con la que nosotros hacemos el arreglo
solo subcontrate a un nivel y que no esa empresa que subcontrató, pues haga otra subcontratación, ¿no? Entre más personas involucradas en la operación, pues se sale un poquito más de control, ¿no? Entonces, de manera muy general, estas son las cuestiones que se manejan para los socios comerciales. Gracias. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, muy bien, Karen. Sí, ok, perfecto. Ya entrando un poquito a otro tema más, un poquito más extenso, sobre todo ahorita con los cambios de CityPath, es hablando de la seguridad de la información, ¿no? Aquí nos brincamos un poquito al estándar 9 de OEA. Sí quise aquí hacer la diferencia entre lo que nos pide OEA y lo que nos pide CityPath, ¿no? Que si bien sí hay algunas cuestiones que se repiten y que son muy parecidas, hay otras que difieren bastante, ¿no? Por ejemplo, OEA nos solicita tener un procedimiento documentado para el registro, el control y el almacenamiento de la documentación impresa. Es decir, nos piden que nuestro archivo muerto esté controlado, esté bajo llave, que solo ciertas personas tengan acceso y que en caso de estar prestando documentación impresa del archivo, pues que llevemos un control, ¿no? De a quién se lo estamos prestando, que a lo mejor una bitácora se registren, etcétera, ¿no? Y este es un tema que CityPath la verdad que no menciona mucho, ¿no? No toma tanto en cuenta, ya se están ellos enfocando mucho a la información, pues digital, ¿no? En cuanto a seguridad ya de tecnología de la información, en comparación con CityPath, acuérdense que los temas ahorita de tecnologías de la información, yo creo que ya sé que decimos esto con todos los estándares de que es muy importante, pero yo en verdad, sobre todo ahorita con el tema del home office, yo creo que muchos nos estamos dando cuenta que este tema de la ciberseguridad y de la seguridad de la información digital está cobrando muchísima más importancia y nos estamos dando cuenta de lo relevantes que son pues los controles que las empresas tienen, ¿no? Con esa información. Entonces, yo sí siento que ahorita OEA se está quedando un poquito atrás en este tema, ya que pues como les comento aquí en esta filmina, pues nos está pidiendo sí tener una política de seguridad, tener ciertos, eh, eh, ¿cómo se dice? Uso aceptable y sanciones con los usuarios, ¿no? También nos pide tener respaldos de información, nos pide tener contraseñas seguras y que se actualicen cada 90 días, nos pide tener firewalls y antivirus y tener cierto control de los usuarios que tienen acceso al sistema, ¿no? Realmente no se mete mucho en el tema. Obviamente nos pide que el site esté bajo llave, etcétera, ¿no? Pero eso es, hasta ahí llega la parte del perfil y es nada más un subestándar. Pero ya en contraparte con el estándar 4 de CityPath, que es solamente ciberseguridad, y yo creo que, sin temor a equivocarme, creo que es el más largo o uno de los más largos de todo el perfil. Si se fijan, si ya tuvieron oportunidad por ahí de checar el nuevo perfil de 2020, pues sí se mete de lleno, ¿no? Sí nos pide bastantes cosas el subestándar, perdón, el estándar. Y pues primero que nada nos dice que nuestros procedimientos tienen que estar basados en el National Institute of Standards and Technology, ¿no? Estos estándares son larguísimos y si han podido revisarlos, pues sí les recomiendo que les echen un ojito. A lo mejor no vamos a entender todo porque no somos expertos en sistemas, pero sí está bastante interesante. Entonces, prácticamente resume todos estos puntitos que aquí les voy a platicar, ¿no? Nos dicen que tenemos que tener software y hardware para evitar malware e intrusiones. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A contar con
con antivirus y firewalls, ¿no? Que ya habíamos mencionado, que también nos pide OEA. Yo creo que es el mínimo necesario, ¿no? Que ya todas las empresas deben de tener. También nos dice que tenemos que contar con escáneres de vulnerabilidad. Estos son ciertos softwares que podemos descargar de internet y que nos ayudan a detectar qué puertos tienen ciertas vulnerabilidades, ¿no? También yo creo que es algo que muchas empresas no han tomado en cuenta y que es bien importante y bien necesario utilizarlos de manera periódica, ¿no? De acuerdo a lo que nos pide ahora CityPad. También nos dice que a lo largo de estas pláticas, esta y la que sigue van a estar notando que hablamos mucho de la comunicación. CityPad ahorita ya le está dando mucho énfasis a la comunicación, no solo entre las empresas, sino también pues entre los socios comerciales, sino también como hacia el gobierno, hacia las aduanas, hacia nuestros especialistas. Prácticamente ellos hacen mucho énfasis ahorita en que estemos todos en comunicación, que nos digamos si detectamos alguna amenaza, algún tema nuevo por ahí de riesgos de ciberseguridad, que entre las empresas puedan como tengan como ese espacio para compartirse esa información y evitar que les pase, ¿no? También nos dice que hay que detectar actividades indebidas y establecer ciertas sanciones para los usuarios que violen las políticas, ¿no? Esto también se repite con OEA, pero siento que de todas maneras, CityPad de todas maneras va más profundo, ¿no? Las políticas de ciberseguridad nos dice que se deben de actualizar anualmente, mínimo. ¿Por qué? Porque todos estos temas de la tecnología, del internet, van cambiando día a día. Entonces, es bien importante que siempre lo tengamos actualizado de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿no? Los accesos a usuarios deben ser de acuerdo a su posición, ¿no? Aquí el chiste es que no cualquier persona tenga acceso a todos los tipos de información de la empresa, ¿no? Aquí se parece un poquito a lo que es el 9.1 de OEA, que nos habla de la clasificación de la información. Prácticamente es eso, ¿no? Que tengamos cierta información que a lo mejor está clasificada como sensible y que no cualquier usuario del sistema pueda accesar a ella, ¿no? Y algo que nos piden ambas certificaciones es que las políticas sean difundidas a los usuarios y que nos firmen de que están enterados, ¿no? Va a ser como nuestra evidencia de que les dimos a conocer cuáles son las políticas y cómo las deben de seguir y que ellos están conscientes de ello, ¿no? Y pues continuando también nos habla de las contraseñas. También nos dice que se deben actualizar cada 90 días, como nos dice OEA, pero va más allá y nos dice que hay que fortalecerlas. Entonces, de ser posible, nos dice que hay que establecer en vez de passwords, que sean passphrases, es decir, que sean mucho más largas que una palabra, ¿no? A lo mejor, más de 10, 15 caracteres, ¿no? O sea, que realmente sea más segura. Incluso va más allá y nos dice que de ser posible se considere la autenticación de 2 factores, tecnología biométrica, etcétera, ¿no? Para ingresar a los usuarios del sistema. También nos habla del uso y la regulación de los VPNs para conexiones remotas. Creo que ya varios se dieron cuenta ahorita con este tema del home office, lo importante que es este tema de las conexiones remotas y cómo se establece y cómo se controla con los usuarios, ¿no? También nos pide tener regulación de los dispositivos CD, USB, es decir, que no se puede utilizar cualquier dispositivo en las computadoras, sobre todo dispositivos personales, nada más bajo ciertas autorizaciones, pues para evitar que pues ingrese malware a nuestros sistemas y que se ande pasando de unas computadoras a otras, ¿no? O incluso también el robo de información hacia afuera de la empresa. También nos habla mucho de evitar el software sin licencia. Hay que tener establecido en la política que no cualquier software se puede instalar en nuestros sistemas porque pues los softwares sin licencia regularmente pues son más corruptibles, ¿no? Más hackeables, a lo mejor por ahí nos pueden robar información, entonces hay que tener
pues cuidado, ¿no? También nos vuelve a repetir el tema de los respaldos de información, que como vimos es uno de los requisitos de OEA, pero pues nos dicen que tienen que ser encriptados, que estén en otra locación o que se suban a la nube. Entonces, todos esos requisitos que ya nos pide OEA, siento que ellos, aparte de repetirlos, les suben un gradito más, ¿no? También nos dicen que los equipos y los dispositivos tienen que estar inventariados, es decir, que tengamos control de cuál usuario tiene cuál equipo. Yo creo que también este es un tema bien importante que muchos se dieron cuenta ahorita con el home office, saber dónde está cada uno de los equipos, ¿no? Y una vez que ya no se van a utilizar, hay que darles la disposición correcta, ¿no? No es nada más tirarlos a la basura y no sabemos si se fue información ahí o algo, ¿no? Entonces también tenemos que tener procesos para este tema. Eso es a grandes rasgos el tema de ciberseguridad con CityPath. Hay muchísima información en el portal en cuanto a este tema, porque es extenso y pues para los que no somos expertos en sistemas, pues a lo mejor es un poquito más complicado de entender, pero CityPath nos da esa facilidad, ¿no? De que ellos en el portal publican mucha literatura para que nos informemos, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Karen. Y ya siguiendo, ya nos faltan solamente 2 estándares. Vamos a hablar en el perfil de CityPath de seguridad de transportes e instrumentos de tráfico internacional, y pues una parte en OEA se llama seguridad de los vehículos de carga, ¿no? Entonces, ¿qué nos están solicitando o qué requerimientos nos están pidiendo aquí? Pues es todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad que nosotros vamos a adoptar para saber que el medio de transporte donde se va a ir la mercancía, pues es un medio de transporte seguro y que no puede ser, o que el riesgo de que sea contaminado, pues va a ser muchísimo menor, ¿no? Entonces, pues lo principal y lo primordial en este punto es que se le estén haciendo inspección a las unidades de transporte, ¿no? O sea, al momento, al entrar y al salir de la instalación, ¿no? Este es un punto muy importante y no lo podemos saltar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que revisar cómo entra nuestra unidad vacía y cómo sale, ¿no? Nuestra unidad cargada. Entonces, es importante este punto. Para fines de CityPath hay un nuevo estándar que es el de agricultura, en donde pues es importante que se documente, uno, las inspecciones a los medios de transporte y lo de agricultura, ¿no? Aquí la recomendación de nuestra parte ha sido que cuando revisemos este punto de agricultura, se agregue al formato de inspección de 17 puntos, ¿no? Con el objetivo de no llenarnos de más procedimientos y, como ha comentado CityPath, pues este punto sí es importante verificarlo. Hablando de la agricultura, lo vamos a ver en la segunda parte de la sesión de los requerimientos, pero sí es importante hacer muy viable, ¿no? La aplicación de revisar esta parte de la agricultura. Entonces la recomendación es agregarlo a nuestro formato de 17 puntos, ¿no? Entonces, si tenemos unidades refrigeradas, pues hay que agregar ahí un campito al formato de 17 puntos para revisar lo que es el filtro y pues como tal, pues la revisión del tractor y de la caja. Aquí en este punto, pues se menciona lo del almacenamiento de los medios de transporte, ¿no? Es decir, si nosotros en nuestra instalación o bien en nuestra yarda como transportista tenemos un área designada para el almacenamiento de transporte, pues esta área tiene que estar monitoreada por cámara de seguridad, tener un inventario o un control de qué unidades son las que tenemos almacenadas, y en su caso si guardamos a lo mejor materia prima o guardamos algo, tener un inventario de lo que hay dentro de la caja con el fin de poder detectar si algo nos falta, ¿no? Entonces sí es muy importante pues tener el área monitoreada, ¿no? Hablando del área de almacenamiento de unidades. Un punto muy, muy importante para fines de la inspección de 17 puntos es que el área donde se hace la inspección esté monitoreadas por cámara de seguridad, ¿no? Que sea un área, uno, restringida
y que solo el personal que hace la inspección, ni el chofer puede estar en la misma área, ¿no? Que solo el personal designado esté en esa área y que el sistema de CCTV tenga un buen ángulo de la unidad de transporte y que que los días de respaldo de estas cámaras, pues para hoy a mínimo son 30 días y para CityPath nos pide 21 días una vez que llega a su destino, ¿no? Entonces, con que tengamos 30 días, les puedo decir que vamos a poder cumplir con este punto. Y sí es muy importante que le pongan énfasis en cómo vamos a tener las cámaras de seguridad en este punto, porque cualquier incidente en el cual la empresa esté involucrada, pues va a ser parte de nuestras evidencias, ¿no? Entonces, es importante pues que las cámaras sean, pues que sean fijas, que tengan sus días de respaldo y sobre todo, y algo que muchas empresas llegan a fallar, es que cubra la totalidad de la unidad, ¿no? En un ángulo de 360 grados, ¿no? Que no haya puntos ciegos en la cámara, ¿no? La siguiente, Karen. Y pues ya hablando del formato de inspección de 17 puntos, sí hay puntos muy pues importantes, ¿no? O sea, es decir, pues tiene que tener campos como el día, la hora. El día y la hora van a ser, creo y me atrevo a decir que una de las cosas más importantes dentro del formato. ¿Por qué? Porque si nosotros si nos encontramos en una auditoría de ambas certificaciones o bien nos piden evidencia, nos vamos a basar en el formato. Entonces, si nosotros queremos revisar en nuestro DVR de las cámaras de seguridad esta grabación, nos vamos a regir con el día y la hora. Entonces, es importante y como tip, que la hora que documenten en el formato sea la misma hora que tienen en sus cámaras de seguridad para que no haya un desfase. Entonces, y si la revisión dice que inició a las 4:47, a esa hora tiene que iniciar la revisión, ¿no? Entonces, poner énfasis y capacitar al personal que está en este punto. Tiene que estar firmado por un supervisor, esto lo está pidiendo CityPath, que la hoja esté firmada por un supervisor, y esto va de la mano con la integridad y seguridad del transporte, pues la revisión de las bisagras, ¿no? Que los medios o los métodos de cierre estén resistentes y no puedan ser manipulados, ¿no? De repente sí revisamos todos los 17 puntos de la unidad, pero es muy importante revisar que estén pues soldadas las bisagras con el fin de que no puedan ser retiradas de manera fácil, ¿no? Y los puedan contaminar o bien robar la mercancía que va al interior de la unidad. La siguiente, Karen, por favor. Y ya siendo un poquito más pues específicos, estos puntos los mencionan en CityPath, pero hay unos puntos que se van a mencionar en el estándar 5, que va a ser en la segunda parte de OEA, que es la seguridad de procesos. Pero aquí es muy importante mencionar estos puntos que nos hace énfasis la certificación de CityPath para la seguridad del transporte. Entonces, es importante que si se encuentra alguna contaminación de plaga, digo, lo vamos a ver más adelante, pero de manera breve, si hay algo que nosotros podemos quitar en el momento, que lo hagamos y lo removamos, ¿no? Es decir, si vemos hojitas sueltas, si vemos poquita tierra, o si vemos a lo mejor un pequeño honguito o algo que nosotros podamos retirar con una escoba o con una aspiradora de aire o con un trapito o algo, que nosotros lo retiremos, ¿no? Y es importante que si encontramos algo de plaguita o algo, tengamos y guardemos la evidencia por un año, ¿no? Así nos lo establece el perfil de CityPath. Y pues es importante guardar las evidencias, las grabaciones, perdón, como evidencias de si encontramos alguna plaga o algo, nosotros junto con la documentación también tener pues evidencias pues, de cómo se retiró esta plaga, ¿no? Aquí se menciona que una vez que una unidad ya haya sido inspeccionada, es importante que el supervisor de las personas que hacen la inspección realicen de manera aleatoria una segunda revisión, ¿no? Con el fin de comprobar que están haciendo bien pues su labor, su trabajo, las personas que hacen la inspección de 17 puntos, y en caso de detectar alguna falla o alguna omisión, pues que esto derive a una capacitación al personal. Y cómo también podemos reforzar que las personas hagan de manera correcta las inspecciones de 17 puntos, hacer tipo ejercicios o como simulacros
con el fin de que el personal que hace la inspección los pueda detectar, ¿no? Entonces, es aquí un punto importante como poner a prueba a nuestro personal y verificar que estén totalmente capacitados al 100% para realizar esta actividad. Es importante que solicitemos a nuestros socios comerciales acceso al GPS, ¿no? Hay diversas maneras donde nos puedan dar acceso a estas plataformas para verificar en tiempo real dónde está nuestro transporte, ¿no? Entonces, Citipass nos está pidiendo que en los contratos se pueda plasmar que nos van a dar acceso a nuestro GPS, al GPS. Entonces, es importante que dejemos bien claro o mencionemos estos puntos de la certificación a nuestros socios comerciales. Y se menciona una política no stop y last chance, es decir, que no haya paradas, es decir, no haya paradas no autorizadas, ¿no? Nosotros que estamos aquí en frontera, o sea, es decir, de aquí, de la planta a la frontera, no tiene que haber ninguna parada. Y ya el last chance es más que nada como pues un poquito de largo recorrido, ¿no? Donde el trayecto haya sido más largo antes de cruzar, hacer una última inspección para revisar que todo esté en orden, ¿no? Entonces, es importante considerar estas dos prácticas para seguridad de la cadena logística, ¿no? Y en caso de que nosotros tengamos sospecha de que hay algún incidente o hay alguna amenaza, pues poder avisar a los socios comerciales involucrados en la cadena logística. El último punto y no menos importante, vamos a hablar de los sellos de seguridad, ¿no? Entonces, esta parte sí requiere de mucho seguimiento y mucho control, y esto lo solicitan ambas certificaciones, ¿no? Es importante contar con un procedimiento documentado donde se establezcan qué controles nosotros vamos a aplicar para el manejo de los sellos de alta seguridad. Es importante que los sellos de seguridad siempre estén bajo llave, ¿no? Que tengan un acceso controlado y que la menor cantidad de personas tengan acceso a los mismos. Entonces, hay que limitar el acceso a donde están resguardados los sellos a solo al personal que deba tener acceso. Es importante también pues contar con un inventario, ¿no? Nosotros recibimos siempre cierta cantidad de sellos y nosotros es importante inventariarlo con el fin de poder detectar cuando un sello nos haga falta, ¿no? Entonces, si no tenemos conocimiento de cuántos sellos tenemos o cuál es la numeración que tenemos, si nos falta un sello, pues no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Hay que capacitar al personal que va a colocar los sellos, ¿no? Muchas veces ahí nosotros con la experiencia que tenemos es que pues ponen a colocar los sellos a personal que nunca les han explicado cómo los deben de colocar, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo colocar un sello de cable o un sello de botella, pues hay que capacitar al personal para que cumpla su función y cerrar bien las unidades de transporte. Se debe de tener pues un registro, ¿no? de los sellos de seguridad. Esto puede ser a la par para también hacer el inventario, ¿no? O sea, cuáles son los sellos que tengo, tener la trazabilidad de con qué embarque se fue, cuál es el sello secundario, cuál es la factura, cuál es el pedimento, ¿no? O sea, todos los datos que nos van a dar notar, pues en qué embarque se utilizó ese sello, ¿no? También tenemos que mencionar en nuestro procedimiento en caso de que nos retiren un sello en tránsito, ¿no? De repente, pues una autoridad nos puede detener y nos puede solicitar pues revisarlo del interior, cómo va a funcionar o cómo vamos a proceder, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, Karen, por favor? Y de manera más visual, pues estos son pues los puntos importantes a seguir, ¿no? Tener nuestra bitácora de sellos. Se recomienda tenerla como la empresa mejor se organiza, ¿no? De manera digital. Yo lo recomiendo de manera digital, así es más confidencial y no da tanto margen a un error de a lo mejor si lo hacemos a mano, pues a lo mejor ahí puedes quedar un poquito confuso la letra de la persona o a lo mejor si se va borrando o ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces se recomienda tener un registro de manera en computadora, que la persona que lo llene pues esté capacitado y sepa la importancia de la actividad que se le está asignando y pues aquí se menciona, ¿no? Colocar la bitácora en un lugar restringido, pero
pues tener con claves, ¿no? Donde tengamos guardado en nuestra computadora la bitácora, ¿no? Y aquí reforzando, tener resguardado y bajo llave el cajón donde están nuestros sellos de seguridad. En CityPad hay un punto donde se menciona que donde estén colocados los sellos de seguridad debe de haber una cámara de seguridad, ¿no? Entonces, con el fin de que siempre estén resguardados y cualquier cosa para fines de investigación, pues sepamos quién tuvo manipulación en el área designada para los sellos, ¿no? Es muy importante que revisemos el sello contra la documentación, ¿no? Aquí solicitar el apoyo de las personas que colocan los sellos, que revisen en la documentación que ampara el traslado de la mercancía, dónde está declarado el sello, ¿no? O sea, de manera sencilla y explicarles una breve capacitación donde pueden ayudarnos ellos a revisar que como un double check de este es el sello que vas a colocar y tiene que ser el mismo sello aquí en esta documentación, ¿no? Y pues hablando de sellos de alta seguridad, tienen que estar pues avalados por la ISO, la 17712, y es importante que contemos con el certificado a la mano, ¿no? En ambas certificaciones nos dicen que tengamos este comprobante de que los sellos están avalados por esta norma, ¿no? Para ambas certificaciones. Y ya como último, pues la disposición de los sellos rotos, ¿no? Aquí es importante que le demos la disposición correcta para no correr el riesgo de que los sellos que retiramos los puedan manipular o los puedan duplicar, ¿no? Aquí ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero ¿cómo se dice, Karen? Bueno, el contrabando de sellos, no sé cómo ¿Clonación? No Clonación, sé. sí, la clonación. La clonación de sellos está ahorita a la orden del día, ¿no? Entonces, de repente hemos visto fotos de sellos de alta seguridad que los hacen hasta con impresoras 3D, ¿no? Entonces, si nosotros retiramos los sellos y los dejamos tirados en nuestro área de andenes, pues pueden agarrar los sellos y los pueden pues reconstruir con el fin de poderlo colocar en otro embarque, y pues ahí ya nos clonaron el sello y pues nos podemos meter ahí en un problemita, ¿no? Entonces sí es importante considerar hacer de manera correcta la disposición. Les pongo un ejemplo. Uno, pueden mandarlo a una compañía de reciclaje que nos den manifiesto de disposición de los sellos de manera correcta. Y otra, una opción un poquito más económica es destruir los sellos con un montacargas, ¿no? O sea, el objetivo es dejarlos inservibles, ¿no? Hasta de repente con una navajita le raspan el número para que no los puedan utilizar, ¿no? Entonces es un pequeño tip que les podemos mencionar. Y pues nunca está de más explicarles la técnica de la correcta colocación de los sellos de seguridad, ¿no? Ambas certificaciones lo mencionan, que es el método BBTT, ¿no? Ver, verificar, torcer y tirar, ¿no? Primero nosotros tenemos que ver que los mecanismos de cerradura donde vamos a colocar el sello, pues estén bien instaladas, ¿no? Que estén soldadas, que a simple vista si las tratamos de manipular no se van a caer, y también ver que el sello esté en óptimas condiciones, ¿no? Obviamente son cosas que pueden salir con pequeños defectos y pues nosotros nos tenemos que asegurar que no coloquemos un sello defectuoso, ¿no? Vamos a verificar que el sello de seguridad, el número de sello, esté plasmado de manera correcta en nuestra documentación. Y una vez que ya colocamos el sello, vamos a tirar y torcer, es decir, vamos a tirar con todo nuestro peso para que el sello no se pueda botar, y también lo vamos a torcer para en el caso de sellos de botella para que no se pueda zafar, ¿no? Entonces, esta es una técnica muy conocida y ya tiene muchos años usándolo pues todas las partes, las empresas, los transportistas, y creo que es una buena técnica para verificar que el sello, uno, está bien colocado y dos, lo estemos colocando en cerraduras pues bien instaladas, ¿no? Ya con este método de BBTT damos por concluido la primera parte de los requerimientos de seguridad, que fueron 6. Ya en las pláticas de julio les estaremos presentando las otras 6, ¿no? Que ya vamos a ver como recursos humanos, capacitación, ya las otras partes que ahorita por cuestión de tiempo no pudimos revisar. Vamos a ver si podemos contestar una preguntita nada más, porque ya por cuestión de tiempo no vamos a alcanzar.
Sí. pero Tenemos muchas preguntas del tema de la inspección de 17 puntos, del CCTV, del tema de inspección de agricultura y todo esto. Sí, sí son muy buenas preguntas, pero de estos temas vamos a hablar en las siguientes sesiones de julio, más a detalle, sobre todo ok. en el tema de los 17 puntos. Ujú, Entonces, pues de manera general lo tocamos el día de hoy, pero sí los invitamos a las siguientes sesiones en las que vamos a ahondar un poquito más en el tema, ¿no? Las inspecciones de agricultura son únicamente visuales, no es necesario tener herramienta adicional ni nada, nada más que sí en las siguientes sesiones les vamos a platicar qué considera CBP como material que puede propagar plagas, ¿no? También surgieron muchas preguntas del CCTV en las inspecciones. También eso lo vamos a ver más a detalle, ok, pero prácticamente el objetivo es que todas las inspecciones, o sea, todo el momento de la inspección se capte desde todos los ángulos, ¿no? Entonces, tiene que haber suficientes cámaras que alcancen a captar todo el vehículo, ¿no? Que está siendo inspeccionado. Se los adelanto nada más así mm, en general, ¿no? No sé si ya ok. hayas visto alguna preguntita, Carla, que quieras responder. Sí, no, pues ahí estuviste respondiendo varias y yo creo que nada más ahí invitándolos que se unan a las pláticas de julio, en donde está el estándar, pues el 2 para CityPad y el 2 también no, el 2 para OEA y el 9 para CityPad, para cuestiones de las cámaras de seguridad, ¿no? Aún nos están preguntando que cuándo son las pláticas, aún no sale el calendario de julio, pero siempre lo sacan o a final de mes o a inicios de mes, pero creo que estoy segura que a final de mes. Y aquí está el calendario de las próximas pláticas. Y pues nada más me resta agradecerles a todas las personas que se conectaron. Esperemos haber respondido todas sus dudas y si quedan dudas, pues les pasamos nuestros correos. El mío es carla@tlsasociados.com.mx y el de la licenciada Karen es Karen también con K y el mismo dominio, ¿no? Y con gusto cualquier dudita o algo que no haya quedado muy claro, pues con gusto nos pueden mandar un correo y con gusto los ayudamos, ¿no? Ahí la licenciada Karen en el chat está poniendo nuestros correos y pues muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a la licenciada Karen por la plática y Gracias a ahí todos. también están poniendo. Ok, pues muchas gracias Karen, muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Bye bye. Gracias igualmente. Bye bye. Bye.